Lo que vamos a desarrollar en este video es la práctica 5 de la materia Estadística Aplicada del año corriente 2024 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. El tema de este trabajo son la suma de variables aleatorias y el teorema central del límite. En los ejercicios que vamos a desarrollar ahora, que es del 1 al 3, solo entra suma de variables aleatorias. Entonces, como introducción, para hacer estos tres ejercicios, puse las capturas de la aplicación que usamos para calcular las probabilidades en la distribución exponencial y normal. Que bueno, la notación es esta, o sea que el parámetro va a ser lambda. La función de densidad se escribe de esta manera. Las condiciones que debe cumplir es que el lambda y el x siempre tienen que ser mayor a 0. Es decir, que no está definida para los negativos. Y que la media es 1 sobre lambda, la varianza 1 sobre lambda al cuadrado. La distribución normal tiene esta notación, la función de densidad es esta, las condiciones que debe cumplir son estas tres, la media es mu y la varianza es sigma cuadrado. El ejercicio 1 dice: un empleado de un banco debe realizar 3 tareas antes de otorgar un crédito ya aprobado por el banco. Los tiempos en horas que tarda en realizar la primera y la segunda son variables aleatorias con distribución exponencial y el lambda, que nuestro parámetro, es 1,8 horas. Y el tiempo para la tercera es también exponencial y el parámetro va a ser 0,6. Entonces dice que los tiempos de las variables aleatorias son independientes. Entonces lo primero que hacemos es definir la variable x como el tiempo en horas que tarda en realizar la tarea iésima, es decir, que esta iésima puede ser reemplazada por 1, por 2, por 3. Entonces, describimos la notación de cada una de las tres. Y también, para resolver el ejercicio A y B, ambas nos preguntan sobre el tiempo total. Entonces no nos están preguntando por esta x sub y que definimos al principio, sino que nos están pidiendo otra variable que sería la suma de las tres tareas. Entonces definimos ahí como el tiempo total que tarda en realizar las tres tareas. Entonces y va a ser x sub 1 más x sub 2 más x sub 3. Entonces, en el inciso A dice: ¿cuál es el tiempo total esperado que tarda el empleado en otorgar el crédito ya aprobado por el banco? Entonces lo que nos está pidiendo es la esperanza de lo que tarda en hacer la tarea 1, la tarea 2 y la tarea 3. O sea que nos está pidiendo la esperanza de i, porque ahí ya la definimos como la sumatoria de las tres tareas. Entonces, la esperanza de i va a ser igual a la esperanza de la suma de las tres tareas y que por linealidad de la esperanza, esto es igual a la suma de las esperanzas de cada una. ¿Y qué dijimos que era la esperanza de una distribución exponencial? Dijimos que era 1 sobre lambda. Y el lambda era 1,8 para la tarea 1 y 2 y 0,6 para la tarea 3. Entonces nos queda la sumatoria esta, nos da este número, y pasándolo a decimal te da 2,7778. En el inciso B nos pide calcular cuál es la varianza del tiempo total, o sea que también nos está preguntando sobre esta variable i, que tarda el empleado en otorgar el crédito ya aprobado por el banco. Entonces también, como el enunciado aclara que las variables aleatorias son independientes, la varianza de una suma es igual a la suma de las varianzas de cada uno. ¿Y qué dijimos que era la varianza? 1 sobre lambda al cuadrado. Entonces lo único que hacemos a la esperanza, le agregamos el cuadrado en el denominador. Y nos da 3,3951. Y para esta materia, siempre que no diga que las variables son independientes, lo suponemos. Y después vamos a ver más adelante cuáles podrían ser los supuestos para poder suponer la independencia. Pero eso no tiene sentido para esta materia en sí. En el ejercicio 2 dice: un artículo está compuesto por tres componentes, C1, C2, C3. Los pesos de los componentes C1 y C2 son variables aleatorias con distribución normal, con media 18 gramos y desvío 1,5 gramos. Y el peso del componente 3 también es normal y tiene media en 28 gramos y desvío típico en 1,4 gramos. Y bueno, lo que hacemos acá es definir la variable C sub i como el peso en gramos del componente iésimo. O sea, en el ejercicio 2 hacemos lo mismo que en el ejercicio 1, solo que cambian los datos. También definimos cada una de las notaciones que va a tener cada variable. Y en el A nos dice cuál es la probabilidad de que el peso de la primer componente esté entre 16 y 19 gramos. O sea que nos está pidiendo que C1, la probabilidad de que C1 esté entre 16 y 19 gramos. Entonces, lo que hacemos en la aplicación es poner
distribución normal, los parámetros entre 18 va a ser la media y 1,5 el desvío estándar, y ponemos middle, me parece que es, sí, middle, y te da 0,6563. Y en el inciso B pregunta calcular la probabilidad de que el peso total del artículo supere los 65 gramos. Entonces acá nos está preguntando sobre el peso total. Sobre el peso total del artículo. Entonces T va a ser la sumatoria del peso de los tres componentes. Entonces, la esperanza de vuelta va a ser la esperanza de una suma, es igual a la suma de las esperanzas, y esto te da 18, 18 y 28, que eran los datos que te daba el enunciado. 18 gramos y 28. Entonces te da 64. Y la varianza también va a ser la varianza de una suma, es la suma de las varianzas, porque aclara que es independiente, y esto te da 6,46. Entonces los parámetros de la distribución normal de T va a ser 64 y 6,46. Pero recuerden que si seguimos la notación que dimos como introducción, lo correcto era escribirlo como sigma al cuadrado. Y sigma es el desvío, entonces a esto le sacamos la raíz y lo elevamos al cuadrado. Y calculamos esta probabilidad y te da 34,7. Esto estaba mal. 34,7. O sea, porque nos pide la probabilidad de que T sea mayor a 65. Y te da 0,347, que está acá en la captura. Y acá les dejo la captura de los tres incisos. En el inciso C dice cuál es la probabilidad de que todos los componentes pesen como mucho 25 gramos. Entonces, acá lo que nos está pidiendo es calcular la probabilidad de que el peso de CI, de C1, y el peso de C2 y el peso de C3, el de cada uno de ellos, sea a lo sumo 25 gramos. Entonces, en conjuntos es intersección y en probabilidad es multiplicación. Y además también esto se cumple porque las variables son independientes. Entonces, como las variables C1, C2, C3 son independientes, la probabilidad de la intersección es igual a la multiplicación de las probabilidades. Y la probabilidad de C1 y C2 es igual a 1, mientras que la probabilidad de C3 sea menor o igual a 25 es de 0,0161. Y si nosotros nos ponemos a analizar la media y el desvío que tiene C3, es lógico que esta sea la probabilidad. Entonces, esto por 1 es la probabilidad de esto. Es 0,0161. Y en el ejercicio 3, lo que tenemos es el peso medio del equipaje documentado por un pasajero de clase turista seleccionado al azar que vuela entre dos ciudades en una cierta aerolínea. Es de 40 libras y el desvío estándar va a ser de 10 libras. Y esta sería la media. Y luego, el de clase negocios, la media va a ser de 30 libras y el desvío va a ser de 6 libras. Entonces, un planteo general sería definir X e Y como el peso en libras de una determinada clase de pasajero, turista y negocio. Y de X e Y son variables aleatorias, pero no sabemos su distribución. Pero de todas maneras, en el inciso A nos pide que si hay 12 pasajeros de negocios y 50 de turista, cuál es el valor esperado y la desviación estándar del peso total del equipaje. O sea, como nos pide también acá el peso total del equipaje, nosotros con estas medias y estos desvíos estándares podemos calcular mezclando o multiplicando con estos 12 y 50 pasajeros para llegar a un peso total. Porque lo que nos está pidiendo es el peso global de todo el vuelo, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, como que le agregamos la cantidad de pasajeros a estos datos, lo que tenemos que buscar son los nuevos parámetros de una nueva distribución. Entonces, acá definimos a T como la sumatoria entre 1 y 50 de x1 y la sumatoria entre 1 y 12 de i sub i. Y entonces esto sería igual a todo esto. O sea, al x sub i más x sub 2 hasta el x sub 50 y lo mismo con el i. Que esto lo hice acá. La esperanza de t, que es la nueva variable porque nos pide el peso total, que la definimos de esa manera. Entonces, la esperanza de t va a ser igual a la sumatoria de 1 en 50 de x sub i más
Y este x sub i va a ser la esperanza de los x sub i, que era 40. Más la sumatoria entre 1 y 12 de los i sub i, que era 30 libras. Entonces, haciendo todo este desglose te da 2360 la esperanza. Y para calcular la varianza de t, tendremos que suponer la independencia, como ya habíamos mencionado anteriormente, entre todas las variables aleatorias que están interviniendo. Y nos quedaría que la varianza también de una sumatoria entre 1 y 50 de x sub i más la sumatoria entre 1 y 12 de y sub i, todo este desglose te da que la sumatoria entre 1 y 50 de 100, porque teníamos que el desvío era 10, o sea que 10 al cuadrado te da la varianza, que es 100, y 6 al cuadrado es 36, te va a dar la varianza de i. Entonces tenemos 50 por la varianza de los x sub i más 12 por la varianza de los i sub i. Entonces te queda 50 por 100 más 12 por 36, te da 5432. Y como ya habíamos dicho que la notación se hace con el sigma cuadrado, calculamos el desvío estándar de esta nueva función, de esta nueva variable, y te queda 73,7 al cuadrado te va a quedar. Entonces, acá es como yo lo hice a la varianza de t, que bueno, este paso se puede hacer porque suponemos que es independiente. En este caso nos dice que es independiente. Y bueno, en el inciso B, la primera pregunta es si los pesos individuales de los equipajes son variables aleatorias independientes normalmente distribuidas. Ahora en el inciso B nos dice cuál es la distribución de las variables, nos dice que es normal. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el peso total del equipaje sea a lo sumo 2.500 libras? Y acá de vuelta nos está preguntando sobre el peso total. O sea que nos está preguntando por la t que definimos arriba. Entonces, pero ahora sabemos que esta t tiene distribución normal, y como ya le habíamos calculado la esperanza y la varianza, ahora reescribimos, como habíamos dicho, sigma cuadrado, te queda 73,7 al cuadrado. Entonces lo que nos pide es que la probabilidad de que t sea menor o igual a 2500. Recuerden que como estamos hablando de variables aleatorias continuas, no importa si esto es menor o menor o igual. Entonces, reemplazando esto en la aplicación te da 0,9713. Y también lo que hice fue estandarizar este ejemplo, y tenemos que z va a ser igual a t menos 2360, que es la media, dividido el desvío estándar. Porque eso implica estandarizar. Estandarizar implica a nuestra variable restarle, o sea, el valor que va a tomar nuestra variable, restarle la media y dividirlo por el desvío estándar. Y sabemos siempre que z va a ser una distribución normal típica, que eso quiere decir que la esperanza va a ser 0 y el desvío estándar va a ser 1. Y bueno, reexpresamos esto y nos queda que z va a ser menor a 2500, que es el valor que tiene que tomar t, menos 2360 dividido el desvío estándar. Esto nos da 1,899. Y si hacemos la probabilidad de z, en la aplicación ponemos distribución normal 0,1 y ponemos la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,899, te va a dar 0,9712. Y acá pueden observar que estandarizando nos va a dar un resultado similar al que nos da la variable original, digamos. Y entonces podemos decir que z es igual a nuestra variable aleatoria, como ya dijimos, menos la media dividido el desvío estándar, y tiene distribución normal típica, porque está entre 0 y 1. Y ahora nos faltaría definir esto. Las combinaciones lineales de una muestra aleatoria, que nos interesa saber los nombres. Es decir, cuando una sumatoria muestral se define de esta manera, una sumatoria entre 1 y n de x sub i, o sea, nosotros tenemos x sub i, x sub 2, hasta x sub n, es una muestra aleatoria. Con mu igual a la esperanza y sigma cuadrado igual a la varianza. Entonces nosotros tenemos que en una suma muestral, la esperanza va a ser igual al n por el mu. Y este n va a depender de la cantidad de elementos que tengamos. Y en la varianza lo mismo, va a ser el n por el sigma cuadrado. En cambio, cuando buscamos un promedio, que es el x raya, la definición de la sumatoria de este promedio va a ser
la sumatoria entre 1 y n de x sub i dividido el n. Esto es el promedio. El promedio es los datos que tenemos dividido la cantidad de datos. Eso nos va a dar el promedio. El promedio muestral, en este caso porque estamos hablando de una muestra. Y en el promedio muestral, la esperanza va a ser igual a mu. Y la varianza va a ser el desvío, el sigma cuadrado dividido el n. Entonces, una vez dicho esto, pasamos a la segunda pregunta del inciso B, del ejercicio 3, que dice: ¿cuál es la probabilidad de que la suma del peso promedio del equipaje de las dos clases de pasajero sean al menos 80 libras? Es decir, que la sumatoria de estos promedios que definimos anteriormente sean mayores a 80. Entonces, nosotros, con la introducción teórica esta, podemos pasar de estas dos, que son las ecuaciones, digamos, la notación original. Con esta definición teórica pasamos a lo que sería un promedio. Entonces, el mu va a ser igual. No va a cambiar en ninguna de las dos. Va a ser 40 en esta y 30 en esta. Y lo que nos va a cambiar es la varianza, porque nos queda la varianza dividido el n. Que en este caso el n es 50 y en este caso el n es 12. Entonces nos va a quedar 10 al cuadrado dividido 50 y 6 al cuadrado dividido 12. Y a eso lo reescribimos acá. Acá. Entonces nos queda que el promedio, el x raya arriba, tiene distribución normal, porque surge de una distribución normal, donde la esperanza es igual a la original, que es 40, y la varianza ahora va a ser 10 al cuadrado dividido 50, que era el n. Y lo mismo con el i. Y entonces acá lo que nos está pidiendo es que el peso promedio del equipaje de las dos clases. Entonces lo que tenemos que hacer es sumarlos a estos dos. Y entonces, como ya dijimos antes, cuando nosotros sumamos estas variables aleatorias, también vamos a sumar las esperanzas. Para unirlos, digamos. La suma de estos dos va a ser la suma de las esperanzas y la suma de las varianzas. Entonces te queda 40 más 30, 70. Y 10 al cuadrado, 100, dividido 50 es 2. Más 6 elevado al cuadrado es 36, dividido 2 es 3. Y te da 5. Pero 5 te da la varianza. Entonces por eso nosotros abajo le calculamos la raíz de 5, que es el desvío. Entonces tenemos la probabilidad de que x raya más y raya sea mayor o igual a 80 es igual al... Acá estandarizamos, te queda x raya más y raya menos 70 dividido el desvío, que eso pasa a ser z, es mayor o igual a 80 menos 70 dividido raíz de 5. Esto te da 4,47. La probabilidad de que z sea mayor o igual a 4,47, sabiendo que, como ya dijimos, z es una distribución normal, típica, donde la media va a ser 0 y el desvío 1. O sea que la probabilidad de que z sea mayor a 4,47 es próximo a 0. ¿Y esto por qué? Porque la probabilidad de que z sea mayor o igual a 4,47 es igual a decir 1 menos la probabilidad en una distribución típica de que z sea menor a 4,47, como ya dijimos, con una media de 0 y un desvío de 1, esto te da 1. Por lo tanto, 1 menos 1 es igual a 0. Entonces, esto significa que la probabilidad de que la suma de los pesos promedios superen los 80 libras es 0. Y esto también se ve gráficamente, porque si yo tengo que la media de la suma de estos dos es 70, y que el desvío, tanto positivo como negativo, es 5, ni siquiera es 5, porque es raíz de 5, esto me da 70 más el desvío, no llega a 80. Y 70 menos el desvío, ya me da menos que 70. O sea, si a la esperanza le sumamos el desvío, o le sumamos la varianza, de ninguna manera llega a 80. O sea que es lógico que la probabilidad dé 0. Y bueno, acá termina el video y pronto voy a tratar de subir del ejercicio 4 al 6.